Imagínate despertar un día y que simplemente no reconozcas nada a tu alrededor. Bueno, eso mismo le pasó a la prota, y mientras estaba siendo examinada por el médico, este le diagnosticó pérdida de memoria, aunque no es exactamente lo que ella tiene, pues la prota, que ni siquiera conocía a los presentes de esa habitación, cayó en cuenta que ya no estaba en Corea. Incluso su último recuerdo allí fue cuando había sido atropellada por un camión, por andar usando su teléfono y no voltear a ambos lados antes de cruzar la calle, así que, tal parece que luego de ese incidente fue transportada a otro mundo, en un palacio desconocido con gente desconocida. Entonces, la prota, mientras caminaba por los jardines y trataba de entender todo a su alrededor, se encontró con unas criadas, que por lo visto ambas no se habían percatado de la presencia de la prota, pues así estaba de buena la conversa entre ellas que accidentalmente cayó una ropa sobre la cara de la prota, por lo que aquellas criadas ya se imaginaban que su vida había llegado a su fin por tal descuido. Así que, como era de esperarse, ambas de rodillas suplicaban que por favor le perdonen la vida, pero la prota, mientras se quitaba la ropa de la cara, con una sonrisa exclama que estaba todo bien, haciendo que ambas criadas estuvieran sorprendidas por tal gesto, pero gracias a ello, la prota se dio cuenta que su nombre era Eli, aunque extrañamente ese nombre le resultaba familiar. Y luego de pensarlo por un momento, recordó que Eli era uno de los personajes de la novela titulado Amor que florece en el desierto, y aunque el contexto de esa novela era algo común, para la prota, la escritura del autor era increíble y era por eso que le gustaba leerlo. Pero ¿quién diría que ahora ella estaría atrapada en esa historia luego de haber estirado la pata en su primera vida? Pero, la prota que tal parece se le olvidó que estaba con compañía y viendo la reacción de las criadas, entendió por qué la miraban así, y eso no es porque creían que está loca, o bueno sí, también es porque la Eli de la novela usualmente era cruel y agredía sin piedad a cualquiera que no le agradaba, además, no tenía ni cariño ni respeto por nadie, incluso por sus propios padres. Entonces, en Amor que florece en el desierto, Eli es definitivamente la villana de la historia, siendo un personaje vanidoso que creció como la hija de un duque y pensó que naturalmente se convertiría en reina. Sin embargo, como era de esperarse, la heroína se le adelantó y le tumbó el puesto, quedándose como la reina y la amante del emperador. Por lo que él, indignada por su derrota, terminó acosando a la heroína, y si eso no fuera suficiente, también intentó envenenarla e incluso provocó su desaparición, y todo porque la Eli de la historia no podía aceptar que su amor no era correspondido. Pero, aunque todas esas fechorías se pueden esperar de una villana, para la prota, el personaje de Eli no era tan interesante ni tampoco tan malvada como muchos creen. Y mientras las criadas se miraban confundidas creyendo que la prota perdió las últimas neuronas que le quedaban, una de ellas exclama que la boda será pronto, siendo para la prota muy extraño pues obviamente no estaba al tanto de eso, por lo que la criada le explica que se va a casar con el segundo príncipe del imperio en 3 días, y bueno, si renacer dentro de una novela podría ser malo, ahora saber que va a convertirse en una mujer casada lo era aún más. Pero, era algo evidente, pues el trasfondo de Amor que florece en el desierto es una historia que se desarrolla sobre el reino del desierto, por lo cual, el imperio gobernado por su futuro esposo era un país insignificante, que, aunque se mencionaba de vez en cuando en la historia de la novela, no era tan interesante y más porque ese reino termina en ruinas por falta de poder luego de la guerra. Así que, desgraciadamente ese sería el nuevo hogar para la prota, pues en medio de la noche su matrimonio se estaba llevando a cabo, y la ceremonia terminó siendo incluso más solitaria y triste que un funeral, pues no había casi invitados. De milagro los padres de la prota con su mejor cara de felicidad al ver a su hija casarse y algunas criadas que andaban por allí cumpliendo con sus asignaciones, por lo que obviamente era una boda que nadie desearía. Y más porque todo resultaba ser muy extraño, pues el nuevo esposo de la prota que ni siquiera era mencionado en la novela a pesar de ser el segundo en la línea de sucesión al trono, no contó con la presencia del emperador. A pesar de que es el segundo hijo quien se está casando, y no solo eso, también era muy extraño que el príncipe tuviera su rostro cubierto con un velo negro, por lo que la prota se preguntaba si acaso su nuevo esposo era muy feo y por eso lo usaba, pero tampoco es que pudiera opinar, ya que era una boda obligada. Luego de aquel desastre de matrimonio, en la nueva habitación de la prota, esta era muy lujosa como era de esperarse, y por supuesto ahora había criadas personales a su servicio, pero la prota no anda allí para eso. Ella quería acción, quería consumar su noche de bodas, por lo que se preguntaba dónde estaba su actual esposo, ya que,
Incluso si es un matrimonio forzado, era muy grosero de su parte dejarla sola en su primera noche. Entonces, la prota le pregunta a una de sus criadas sobre el paradero de su esposo, y ella toda temerosa le dice que tal vez el príncipe no vendrá, haciendo que la prota se congele en ese momento y termine derrumbándose pensando que tal vez la abandonaron tan pronto como se casó. Siendo algo inaceptable e inaudito, pues ni siquiera es que ambos hayan tenido la oportunidad de conocer mejor al otro, pero no importa. Eso no es razón para llorar, pues la prota estaba decidida de que lo mejor es que no se encuentren y cada quien por su lado hasta que la muerte los separe. Y así pasó un mes. La última vez que la prota vio a su marido fue en su matrimonio, y aunque se juró que nada que ver con él, eso solo hizo que su curiosidad aumentara, pues la prota, mientras caminaba por un bosque cerca del palacio, le pregunta a su criada si acaso el príncipe era muy feo. Y aunque obviamente la criada no puede responder a esa pregunta pues luego termina cantando Mi primera chamba, la prota exclama que puede tolerar muchas cosas, pero no que su esposo sea feo, tal parece que se le olvida que los feos somos bonitos en sentimientos. Por lo que la criada, viendo la insistencia de la prota, exclama que no puede ser de mucha ayuda pues nunca ha conocido al príncipe en persona, pero sí conocía ciertos rumores sobre él, como el hecho de que supuestamente el príncipe durante el día adopta la forma de un monstruo. Y ya se imaginarán la sorpresa de la prota eso de que su esposo era un monstruo. Y como si eso no fuera suficiente, también se decía que el príncipe fue maldecido por un mago malvado cuando era joven, y es por eso que él se esconde durante el día, siendo para la prota la explicación del por qué se casaron a toda prisa en la noche. En eso, la prota se empezó a sentir un poco mal y más al pensar lo crueles que pueden llegar a ser los padres de Elia al casarla con un monstruo. Ya caída la noche, la prota en su habitación se despertó de repente, y mientras veía por la ventana, pensaba que ya ha pasado un mes desde que entró en la novela, por lo que se preguntaba si acaso en su otra vida estaba muerta, o si al menos estaba la posibilidad de regresar de nuevo a su mundo original. Pero esas preguntas inquietaban tanto a la prota que no pudo quedarse más tiempo en su cama y terminó saliendo de la habitación, con la excusa de que debe aprender más de su nuevo hogar. Mientras caminaba sin rumbo, la prota terminó en aquel bosque, pero tal vez más allá de lo que usualmente recorre, pues llegó a parar a una parte del bosque que ella no conocía, pues en ese sitio había una enorme y hermosa laguna, por lo que se preguntaba si acaso pertenecía al Palacio Imperial, pero en eso, la prota se dio cuenta que al otro lado de la laguna había un lindo perrito durmiendo. Por lo que la prota, quien no puede quedarse callada y solo observar, al gritar del susto despertó al pobre perro, haciendo que este molesto se levantara y empezara a gruñirle, aunque no daba señales de querer morderla, por lo que la prota para tranquilizarlo le aclara que no lo tocará, haciendo que aquel perro se tranquilice y se vuelva a echar a dormir, pero tal parece que ese sueño era contagioso, pues aquel perrito no era el único que tomaría su sueño de belleza. A la mañana siguiente, la prota que se había quedado dormida en aquella laguna, al despertar, se dio cuenta que estaba rodeada de varios guardias y de su criada de confianza, y todos estos lucían muy preocupados pues pensaban que la prota había sido atacada, siendo para ella algo indignante. Pues ya no se puede echar su sueño de belleza a orillas de una laguna porque de una vez piensan lo peor, por lo que aclara que simplemente se había quedado dormida en aquel lugar, sorprendiendo a todos ellos que incluso ya estaban preparados para repartir madrazos si era necesario. Luego, la prota aún avergonzada por aquel incidente, mientras era acompañada por su criada, le pregunta si acaso estaban criando un cachorro en el palacio, refiriéndose al perro que vio la noche anterior, por lo que la criada le aclara que no, haciendo que la prota se preguntara entonces de quién era ese perro que ella había visto. Caída la noche, la prota nuevamente no podía dormir, así que decidió caminar por ese bosque a ver si por casualidad volvía a encontrar a ese cachorro, y aunque podía ser algo difícil ya que la criada aclaró que no tenían perros en el palacio. La prota no perdía la esperanza, y mientras buscaba cerca de la laguna, se percató que justo allí había un hombre con un velo negro, y aunque cualquiera puede creer que se le apareció la Llorona con ese velo, en realidad es el esposo de la prota, pero tal parece que ella rápido se olvidó de él, pues no lo reconoció e incluso estaba dudosa de si él era su esposo o no. Entonces, la prota para salir de duda le pregunta a ese misterioso hombre si acaso él es su esposo, y aunque ni siquiera sabía su nombre, este al percatarse de la presencia de la prota, a la velocidad de la luz se marcha no vaya a hacer que le pegue por desaparecerse tanto tiempo, dejando a la prota toda confundida. A la mañana siguiente,
La prota, mientras caminaba por aquel bosque, se preguntaba la razón por la cual aquel hombre huyó cuando la vio, por lo que concluyó que tal vez era por la maldición que tenía, ya que al ser un príncipe maldito debía haber vivido como un monstruo durante el día, por lo que podría ser natural que evite a la gente. De igual forma, para la prota lo que esté sucediendo con su esposo no le importaba mucho, pues ya ha dejado en claro que no necesita ningún hombre. En eso, la prota se dio cuenta que bajo un árbol cómodamente estaba el perro que ella tanto ha buscado, así que, al acercarse y ver su pelaje, no podía aguantar las ganas de acariciarlo, pero como era de esperarse, aquel perro se despertó y se molestó porque nuevamente no lo dejaron dormir tranquilo, por lo que la prota rápidamente aparta la mano y le asegura que no lo tocará, haciendo que éste se calmara. Al rato, llega la criada de la prota y ésta, al darse cuenta de aquel perro, no lo podía creer hasta que lo vio con sus propios ojos, así que insinuaba que tal vez ese perro le pertenecía al príncipe, es decir, al esposo de la prota, así que, la prota, que hasta la mascota pretende quitarle a su marido, propone llevárselo consigo, pues no quería dejarlo solo en ese lugar, pues de cierto modo se sentía identificada con la soledad de ese perro. Luego, tal parece que la prota le agarró rápidamente cariño a ese perro, pues incluso le colocó el nombre de Tofu. No me pregunten por qué, los coreanos y sus nombres raros. Mientras tanto yo le hubiera colocado Sin Calzón, para cuando trate de morder a alguien poder decirle déjalo sin calzón. En eso, la prota, aprovechando el agua tibia, pretendía bañarse con el perro, y aunque sinceramente no sé qué cabeza podría pensar eso, mientras se quitaba la ropa, aquel perro, como si estuviese claro lo que vería, se ruboriza y sale la bañera, para luego rasguñar la puerta como en señal de que le abran la puerta, y aunque la prota intentaba seguirle el paso y detenerlo. En eso, la criada abre la puerta preocupada, siendo el momento perfecto para que Tofu corriera sin mirar atrás. Pero tal parece que no fue lo suficientemente rápido, pues la prota lo volvió a agarrar y se puso a secarle su pelaje, mientras consideraba que tal vez el evitar bañarse y el show que acaba de ocurrir era algo normal en todos los perros, y por supuesto, como es algo obvio en nuestras protas que tal parecen siempre andan con las defensas bajas, la prota empezó a estornudar, quiere decir que se resfrió, y aunque ella lo negaba, sus estornudos constantes lo confirmaban. En la noche, la prota, toda enferma, sentía compasión por ella misma, pues en ese mundo obviamente no hay hospitales modernos, por lo que enfermarse es un gran inconveniente, pues quién sabe si hay médicos especializados para tratarla. No vaya a ser que le pase como a mí en el consultorio cerca de mi casa, llego por una gripe y salgo con un yeso en mi pierna. En eso, la prota sintió que alguien la estaba observando, y ese era Tofu, que estaba justo al lado de ella viéndola con una cara como si se sintiese culpable de lo que le está ocurriendo, por lo que la prota, para no hacerlo sentir mal, le aclara que se enfermó por un simple descuido. Incluso le pide a Tofu que la acompañe y duerma con ella, por lo que el perro, todo obediente, acepta y se queda junto a ella, haciendo que la prota reconociera que además de entender todo lo que ella le pide, también resultaba ser muy cálido el dormir con él. A la mañana siguiente, la prota, mientras despertaba, se dio cuenta que había algo inusual en su cama, y al fijarse había un apuesto hombre de cabellos de oro al lado de ella, y aunque para cualquiera pudiera ser una bendición el despertar con un galán como él, no se puede decir lo mismo de la prota, que con su cara lo decía todo. Pero tal parece que nadie en este manga puede dormir tranquilo, pues aquel hombre se dio cuenta que estaba siendo observado, por lo que al despertar lo primero que vio fue los ojos de la prota, que lo estaba mirando fijamente. Y mientras ambas miradas se cruzaban, ojalá pudiera decir que un momento de romance ocurrió, pues en realidad aquel hombre rápidamente se levanta de la cama y sale corriendo de la habitación, siendo para la prota algo muy extraño, pero luego esta reaccionó y empezó a gritar más que feminista en marcha: perdón, no me funen. Más tarde, la prota, en compañía de Tofu y junto a la criada en el bosque, estaban hablando de lo sucedido en la mañana, y como todos estaban preocupados por el extraño hombre que amaneció en la cama de la prota, siendo para la prota la gota que derramó el vaso, pues eso quiere decir que probablemente no había personal suficiente para que se percataran de eso. Entonces, eso equivale a que probablemente hay corrupción en el dinero destinado a la mano de obra del palacio. Y como la prota llegó a ese mundo a no dejar dormir a nadie y a también ponerle un parado a las corrupciones, le pregunta a su criada por la persona que gestiona el presupuesto del palacio del príncipe, a lo que la criada le responde que probablemente es el asistente el que se encarga de ello, y aunque la prota no estaba al tanto de eso como era de esperarse, ella llegó a tumbarle la plata al marido, a administrarle la plata al marido.
Aunque la criada exclama que igual forma ella tampoco estaba al tanto de ese tema, pues más bien había mucha preocupación entre los sirvientes incluso antes de que la prota llegara, y eso no era nada nuevo para la prota, ya que es evidente que todos creían que ella era cruel y despiadada, tal como se esperaba de Ellie, la villana de la historia. Pero la prota le pide a su criada que la reúna con ese asistente pues deseaba conocerlo, por lo que aquella joven se retira a cumplir con su deber. En eso, la prota, al quedar a solas con Toufu, detalló cómo este lucía de una manera muy inusual, por lo cual le pregunta si era por el asistente, por la gestión del imperio, por alguna criada, pero a todas esas preguntas no obtuvo respuesta. Hasta que fue mencionado el tema de lo que ocurrió en la mañana, por lo que la prota, mientras se refería al hombre que estaba en su cama como un idiota, el perro rápidamente empezó a gruñirle y a ladrarle, haciendo que la prota pensara que tal vez se la estaba protegiendo, dándole un fuerte abrazo con mucho cariño, preguntándose si acaso es posible que haya algo más adorable que su perro. En eso, la prota recordó que tenía una corrupción que detener, por lo que necesitaba visitar al asistente y hablar con él lo más pronto posible. Luego, en lo que sería como un jardín interno, un hombre estaba sentado tomando gustosamente su taza de té, mientras tenía a 2 mayordomos a su servicio, pero ojalá disfrute el té lo mejor que pueda, pues la prota, sin miedo de que rueden cabezas, pretendía entrar si no fuera por uno de los mayordomos que le impidió el paso, exclamando que no pueden entrar en ese momento. Así que, la prota, quien supuso que ellos no sabían a quién le impedían el paso, se calmó y lo dejó pasar, pero resulta que ellos sí sabían quién era ella, pero por ciertas órdenes no podían permitirle el paso. Por lo que Toufu, molesto, empieza a ladrar, pero tan pronto como uno de esos mayordomos pretendían hablar de Toufu, más rápido tenían una cachetada por parte de la prota, dejando a todos con unos huevotes de ojos por la sorpresa, mientras la prota exclama que no estaba nada bien hablar de un perro sin cuidado. Y mientras la prota se abría paso y entraba así como si nada, pensaba que Toufu era lo más valioso que ella tenía en ese mundo, y con una caricia se lo demuestra, y también estaba su criada de confianza, que hasta ahora la ha ayudado mucho y la ha apoyado. Pero el momento emotivo se arruinó cuando la prota se percató que tanto Toufu como su criada no aparecen originalmente en la novela, y eso no era todo, el hecho de que ella esté casada con el segundo príncipe imperial destruye la obra original. Pero, aquí estamos para que llueva madrazos, por lo que la prota, mientras se acercaba a aquel descarado hombre que tranquilamente tomaba su taza de té, con un tono de soberbia y molestia, exclama que él iría a ver a la princesa imperial cuando él quisiera. Entonces la criada, un poco miedosa, le recuerda que ha pasado ya varios días desde que se le informó que debía hacerlo, por lo que aquel hombre empezó a descargar su ira contra la pobre chica, pero tal parece que no sabía a quién tenía a un lado, y esa era la misma princesa imperial, y con pisada fuerte la prota se lo recordó. Así que, la prota, que no tenía miedo de ser despiadada y malvada si era necesario, pues eso es lo que se espera de su personaje, sabía que la tenía de cierto modo difícil, pues al ser la hija de un simple duque, había un cierto sentimiento de inferioridad, por lo que debía tener buenos fundamentos si quería ganarle al asistente de un imperio, pero a la chingada los fundamentos, argumentos y todo eso, pues nada que un buen cabezazo no solucione. Pero como aquí no andamos fomentando esa clase de cosas, les puedo sugerir que se tapen los ojos tal como la criada se los tapó a Toufu, y más porque aquel asistente no tardó en botar sangre por la nariz debido al gran golpe que le causó la prota, incluso hizo un drama digno de un Oscar, y aunque la prota solo estaba ahí parada mirando al mayordomo y su exageración, muy molesto la amenaza diciéndole que, aunque ella es la princesa imperial, no dejará pasar ese incidente. Aunque tal parece que esas amenazas podrían hacer que ese asistente cavara su propia tumba, pues la prota con un aire sombrío le recuerda que él no es nadie comparado con ella, además, ¿quién se supone que lo protegerá? Pues el emperador probablemente no será, o a menos que él esté siendo apoyado por otros nobles, y de ser así le conviene irse a esconder bajo esas faldas, pues la prota estaba allí para hacer rodar cabezas si es necesario. Luego, gracias a ese cabezazo, aquel asistente aceptó sentarse con la prota y conversar pacíficamente, como se supone debió ser desde un principio. Así que la prota le pregunta si acaso él es quien gestiona el presupuesto del palacio, y como estaba en lo correcto, le avisa que a partir de ahora ella será la encargada, pues como es la esposa del príncipe es natural que lo administre ella. Siendo para aquel hombre algo inaudito, pues eso significaría que ya no podría llevar a cabo ninguna de sus fechorías,
pues como la gestión presupuestaria es una cuestión que requiere la aprobación del príncipe y debido a que el príncipe solo estaba activo durante la noche, el asistente no tardó en ejercer su autoridad durante el día y salirse con las suyas, por lo que la prota no tenía ninguna intención de permitir que eso siguiera así en el futuro. Entonces, el malvado asistente no iba a dejar su mina de oro sin dar guerra antes, por lo que le recuerda a la prota que ella es una señorita que creció con todos los lujos, así que para el de seguro ella no sabe cálculos matemáticos básicos, por lo que la prota también le recuerda que al ser ella una mujer del imperio también sabe matemática tanto como él, por lo cual, la prota acepta que la pongan a prueba para comprobarlo. Pero, por supuesto que había condiciones, y esas eran de que, si ella gana, aquel asistente entregaría la autoridad de gestión presupuestaria, agregándole además que también ella se mudaría al palacio principal, y como aquel hombre estaba sobrado creyendo que ganaría, acepta. Y bueno, luego de varias operaciones matemáticas básicas que no negaré que si yo fuera la prota usaría mis dedos para sumar y restar, la prota más bien arrasó con las preguntas pues todas estaban correctas, dejando a aquel malvado asistente boca abierta al ver lo inteligente y hábil que era la prota con los números, siendo para ella pan comido. Y más porque durante 4 años ella trabajó en una empresa en su anterior vida donde debía hacer eso mismo, por lo tanto ya estaba acostumbrada. Pero aquel hombre, con un golpe en la mesa deja en claro que no iba a aceptar la derrota, pues para él era imposible eso de que la prota sea tan buena con los números, pero en eso, Toufu le mordió la pierna por tal insulto, tal parece que alguien debe darse un baño con azúcar, porque anda como salado, pues además de salir con una nariz rota, ahora con una mordida también. Luego, aquel hombre en su habitación digna de un villano, estaba vendando la pierna que fue mordida, pensando en lo mucho que se ha esforzado en el cargo, pero para robar, como para entregar el poder a una princesa de otro país, que aparte le coloca condiciones y una de ellas es que él ya no podía salir del palacio sin que ella se entere. Y para ese asistente, la cereza del pastel era Toufu, por lo que aquel hombre estaba decidido en cobrar su venganza contra ese perro, así que, le pide a su criada que a partir de ahora ella debe observar con atención cómo vive la prota. Y mientras tanto, la prota estaba muy feliz en su nueva habitación, que era mucho más lujosa que en la que estaba, incluso exclama que su depresión ha mejorado, aunque yo la verdad no estaba al tanto de ese punto, me entero que ella estaba sufriendo de depresión. Pero bueno, nada que un vídeo de perritos y gatitos adorables no ayude, en eso. La criada que estaba allí se mostraba alegre al ver que su señora estaba feliz, por lo que la prota exclama que se ha animado mucho sobre todo después de que llegó Toufu y por supuesto, su fiel criada. Por lo que la prota le pide a su criada que si ella algún día llegara a tener una mejor oferta de contratación en otro palacio, estaba prohibido aceptarla, pues la prota le advierte que no puede dejarla, pues no le pagará su liquidación. Perdón, eso es conmigo, porque la prota estaba decidida a protegerla, tanto a ella como a Toufu. Más tarde, la vida de adulto le empezó a pasar factura a la prota, literalmente, pues mientras miraba un montón de papeles que solo eran cuentas y más cuentas, en eso, le pregunta a su criada por lo que le daban de comer, por lo que ésta le dice que algo sencillo, como sopa o ensalada, dejando muchas cosas en claro. Pues según aquellas cuentas, los gastos en comida y en mantenimiento eran demasiado altos, a pesar de que era evidente que no usaron ni la mitad de ese dinero para lo que decían que estaba destinado. Incluso limitaron las comidas de la prota sin que ella lo supiera, y todo por órdenes del secretario, haciendo que la prota se diera cuenta que, aunque estaba más que claro que había corrupción allí, ya todo lo que estaba pasando era demasiado. En eso, Toufu empezó a ladrar, como si presintiera algo o escuchara algo, por lo que la prota rápidamente abre la puerta y se da cuenta que estaba siendo espiada por la criada que había sido tumbada por Toufu, y esa criada casualmente es la misma que estaba al servicio del secretario. Por lo tanto, aquella joven arrodillada se excusa diciendo que debía limpiar el salón del palacio, aunque es obvio que estaba muy lejos de allí, por lo que la prota le advierte que es mejor que se mantenga lejos de ella. Además, también le pide que le diga a su amo que no haga trucos estúpidos, haciendo que la criada saliera corriendo para evitar algún problema peor. Luego, la prota mientras miraba a Toufu, con una tierna carita que da 1000 años de vida, se mostraba como orgulloso de lo que hizo, por lo que la prota se acerca a él y lo empieza a apapachar exclamando que hizo un buen trabajo, y luego de tanto amor, tal parece que Toufu se empalagó pues con la cara lo decía todo. A la mañana siguiente, la prota andaba buscando a Toufu desesperadamente,
pues no lo encontraba por ningún lado, ni siquiera hallaba un rastro de él, y aunque la prota no sabía con exactitud a dónde se iba Toufu en las noches, en la mañana él regresaba a cierta hora, por lo que su ausencia incluso hizo que la criada de la prota la ayudara a buscar. Pero a pesar de los esfuerzos no daban con su paradero. En eso, la prota, luego de pensarlo por un momento, creía que tal vez el secretario tenía algo que ver, y no había duda alguna, pues la expresión de ese hombre cuando mira a Toufu es evidente que él quiere hacerle daño. Y de ser así, es claro que ese hombre, al saber que no le puede hacer daño a la prota pues es la princesa imperial, de seguro querrá descargar su ira y venganza contra un ser más indefenso, y ese era Toufu, siendo para la prota algo sumamente despiadado el hecho de que los perros son tratados de lo peor en ese mundo. Por lo tanto, la prota tenía intenciones de ir hacia donde estaba ese secretario y comprobar que él era el culpable de la desaparición de Toufu, pero no sería tan fácil, pues tendría que tener pruebas, pues si ella va sin ningún motivo, podría aquel hombre hacerle daño al pobre perro. Pero por supuesto que la prota no se quedaría con los brazos cruzados, por lo que le pide a su criada que le dé un mensaje a aquel malvado secretario, y eso era de que ella no usará argumentos elegantes para defender a sus seres queridos como cualquier otra joven lo haría. Ella acabará con el mundo entero si él se llega a meter con Toufu, por lo tanto, es mejor que se atenga a las consecuencias pues no serán nada divertidas. Entonces, la prota, sabiendo que necesitará a alguien poderoso de su lado si quiere acabar con ese secretario y su red de corrupción, debía tener a alguien poderoso a su favor, y ese podría ser su esposo. Por lo tanto, le pregunta a la criada sobre el paradero del príncipe, pero su criada le dice que nadie sabe con exactitud dónde está el príncipe, ni siquiera el propio asistente, siendo para la prota algo muy raro. Por lo que la criada le dice a la prota que la única que conocía bien al príncipe era su niñera, que incluso lo cuidó antes de que éste fuera maldecido, pero fue acusada falsamente por el secretario y expulsada del palacio. Y por supuesto nadie pudo oponerse a eso, ni siquiera el mismo emperador ha hecho algo al respecto en cuanto a tantas injusticias y corrupciones, y a pesar de que él estaba al tanto de la condición del príncipe, era evidente que a él no le importaba pues ni siquiera lo visitaba. Entonces, la prota, al saber mejor la historia, no pudo evitar sentir pena por el príncipe, y al recordar que él solo se vuelve humano por la noche, estaba decidida a buscarlo, pues al fin y al cabo debe estar en algún lugar y deben encontrarlo. Y así como la prota lo dijo, así mismo se cumplió, pues la prota, mientras buscaba en aquel bosque, el cual era más grande de lo que ella pensaba, tuvo a lo mucho 3 o 4 personas ayudándola a encontrar tanto a Toufu como al príncipe, pues debido a que la mayoría de las sirvientas y doncellas estaban del lado del secretario, la prota solo pudo recurrir a las personas con las que confiaba, que las contaba con las manos y le sobraban dedos. Luego de mucho trabajo de búsqueda, todos terminaron exhaustos pero sin ninguna buena noticia, por lo que la prota deseaba que en tiempos como ese hubiese sido bueno tener varios caballeros dedicados y prestos para su servicio. Entonces, la prota, para no exigirle de más a aquellas mujeres que hacían hasta lo imposible por encontrar a Toufu y al príncipe, les pide que regresen al palacio a descansar, pues aunque había la intención y las ganas, no era suficiente pues se ameritaba más personas. Por lo tanto, la prota estaba decidida a pedir ayuda a quien sea necesario. Más tarde, esa noche, la prota, mientras escribía una carta que iba dirigida a su padre, en ella le dice que aunque evitaba a toda costa contactar con él, debido a las circunstancias actuales que estaba pasando no tuvo de otra, y aunque era imperdonable que ella haya sido casada con un monstruo, aún así, seguía siendo la hija de un duque. Por lo tanto, le pedía que por favor la ayudara, pero en eso, unos gritos se escuchaban al otro lado de la puerta, y era su criada, exclamando que ha llegado una carta escrita por el emperador. Al leerla, la carta era una invitación por parte del emperador para que la prota visite el palacio imperial cuando ella esté disponible, siendo para la prota algo muy interesante y curioso, pues, no había una razón para que el emperador la solicite, aunque en ese caso, podría ser una buena oportunidad para ella, pues podría pedirle ayuda para conseguir a Toufu y al príncipe, y por supuesto, contarle lo que ha hecho aquel malvado asistente. Por lo que la prota le pide a la criada que notifique que mañana mismo ella asistirá al palacio imperial, y como ya la prota hizo lo que debía hacer, una dormidita encima del escritorio no caería nada mal. A la mañana siguiente, en aquel palacio, la prota fue despertada por el más inocente y lindo beso que puede haber, el de un perro, y en este caso ese era Toufu que había regresado, siendo una gran felicidad para la prota, que incluso con ojos llorosos demostraba lo preocupada que estaba por él, pero en eso,
Se dio cuenta que Toufu había sido lastimado, por lo que rápidamente llama a su criada para que la ayude. Así que, la prota toda preocupada le aplica lo que sería algo así como una crema a Toufu para su herida, siendo eso lo mejor que ella puede hacer, pues tal parece que en ese mundo odian a los animales y ni siquiera habían veterinarios como para que lo pudieran tratar. Pero eso no se quedaría así, pues la prota, luego de pensarlo un momento, mientras veía lo lastimado que estaba su perro, sabía que probablemente el culpable era el secretario y que éste no se detendrá, por lo tanto, no había tiempo para andar deprimida, ahora debía ser más fuerte y astuta que nunca si quería salvar y proteger a los que amaba. Por lo que la prota le dice a su criada que va a ir ante el emperador según lo previsto, y para ello debía prepararse y alistarse, para mostrarse como una verdadera princesa imperial y no como la hija de un duque de un país extranjero. Por lo tanto, estaba decidida a recuperar sus derechos y su poder como la esposa del príncipe imperial, pero lo primero y lo más importante que debe hacer para eso era elegir un vestido para dar una buena primera impresión, algo que la prota tal parece se le olvidó. Y bueno gente, como ya sabemos lo mucho que puede tardar una mujer en escoger ropa, nos da tiempo de que este vídeo llegue a los 8000 likes y los 300 comentarios para una segunda parte. Los quiero mucho, respiren por la nariz y que Dios los bendiga. Hasta un próximo vídeo, si no es que alguno reencarna en un manga también.